Hoy vemos el último punto del camino de salvación, que son las seguridades de los hijos de Dios. Y gloria a Dios por esto, queridos hermanos. Les decía, les comentaba para los que se fueron integrando, es necesario ver este tema porque necesitamos en este año tener bien seguro lo que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces vamos a comenzar por checar estas 5 seguridades que el Señor nos da. Y la primera de ellas es la salvación. Bien, la palabra de Dios dice lo siguiente en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo final, el capítulo 5, del versículo 10 en adelante. Vean cómo dice esto, queridas hermanas. Pongan un poco atención en los últimos 2 versículos. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, acepta este testimonio. El que no cree a Dios, lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo, Dios ha dado un testimonio acerca de su Hijo. Ahora sí, vamos a ver lo que dice el testimonio. ¿Cuál es este testimonio? Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Aquí yo les quise dejar, queridas hermanas, este subtítulo, el conocimiento de la vida eterna. ¿Dónde está esa vida eterna? En Cristo Jesús. Entonces, el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo, queridas hermanas, desafortunadamente, no tiene la vida eterna. Este es el testimonio de Dios, queridas hermanas. ¿De quién? De Dios. No es un testimonio mío, no es un testimonio de fulanito, de fulanita, no es un testimonio de una persona de este mundo. Es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es que la vida está en su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanas, es bien importante tener bien seguro esto, que quien tiene a Cristo, entonces tiene la vida eterna. Entonces, pregunta, ¿ustedes tienen a Cristo en sus vidas? ¿Ustedes tienen a Cristo en el corazón? Este es el asunto, queridas hermanas. Si nosotros tenemos a Cristo, la palabra nos da el respaldo de este testimonio de Dios. El que tiene al Hijo tiene entonces la vida, ¿sí? Y el apóstol Juan dice en la parte final de esta cita, ¿no? Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en el nombre de Jesús, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, hermanos, de hecho, hay diferentes estudios alrededor del mundo en que se le pregunta a la cristiandad en general si tienen seguridad acerca de su salvación. Y es lamentable, queridas hermanas, queridos hermanos, que mucha gente que se dice cristiana le preguntan, oye, ¿y tú tienes seguridad de tu salvación? Si hoy tú partieras o el Señor viniera, ¿tú vas a estar con Él? Es increíble que la gran mayoría de los encuestados, de los sondeados, no está segura de su salvación. Son personas que no están seguras de lo que han creído. Pero gloria a Dios, hermanas, que hay un testimonio de parte de Dios para decirnos que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, es sencillo, queridas hermanas, para Dios hacer esta distinción. Uno, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, dos, si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, realmente no tienes la vida. Entonces, hermanas, por favor, háganse esta pregunta a ustedes. ¿Está Cristo en sus vidas? ¿Es Cristo el centro de su corazón? No que sea parte de sus vidas, no que sea un buen amigo que anda ahí con ustedes ayudándoles, no que sea alguien que conocen y que recurren a él en momentos de angustia o momentos
de peligro o en algún problema, en una crisis. No, que Jesús sea el centro de sus vidas, que realmente Cristo ocupe el trono de sus corazones. Porque el Evangelio de Mateo, queridas hermanas, nos dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero realmente el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Ellos argumentaron diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Pero ¿qué van a recibir del Señor? Un yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Que Dios no sea parte de nuestras vidas, que Dios sea el centro de nuestras vidas. Que el nombre de Jesucristo sea proclamado por nuestras bocas y más allá de eso, proclamado con nuestras vidas cada día que Dios nos permita vivir. Que sea Jesús gobernando en nuestros corazones, queridas hermanas. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y esta es la seguridad de los hijos de Dios, hermanas. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Este testimonio no es dado por hombres, es dado por Dios mismo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. ¿Vamos bien? ¿Eh? Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a pasar al siguiente. Dejen muevo un poquito. Bueno, ustedes no ven el panel de participantes, ¿verdad? ¿Ven la pantalla completa? Sí, sí se ve. Ah, ok, perfecto. Bien. La segunda seguridad de los hijos de Dios. Respuesta a la oración, queridas hermanas, queridos hermanos. Esta parte que vamos a leer aquí viene en el libro del profeta Jeremías. Dice la palabra en Jeremías 33, del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando o sea, cuando Jeremías aún se hallaba preso en el patio de la guardia. O sea, Jeremías estaba en una situación, estaba preso, estaba encarcelado. ¿En dónde? En el patio de la guardia. Ajá. Así que, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios le dice esto a Jeremías. Tú clama a mí, Jeremías. Tú clama a mí, yo te mostraré las cosas grandes, las cosas ocultas que tú no conoces. Este es uno de tantos versículos, hermanas, que nos ayudan a confiar en que cuando nosotros oramos a Dios, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él ha dicho que Él estaría atento a nosotros. Él es aquel que no duerme, hermanas, porque Él siempre está velando por su pueblo. Es aquel que pone atención, que presta oídos a nuestras oraciones. Entonces Dios va a dar respuesta a nuestras oraciones. Jesús mismo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. El apóstol Juan fue quien redactó eso en su evangelio. Y en su carta, el apóstol Juan dice, todo lo que pidamos al Señor, conforme a su voluntad, lo tenemos hecho. Hermanas, ustedes saben cuáles son las tres respuestas de Dios. Ustedes saben que es sí, que es no y que es espera. Sí, porque es bueno para ti, te edifica, está dentro de mi voluntad, es para mi gloria, es una bendición para ti. No, porque te maldice, te daña, te aparta de mí, no me honra, no me glorifica y eso te va a hacer daño. O espera porque aún no es el tiempo. Hay cosas que tienen que venir. Tal vez no estás listo o tal vez es mejor después porque aún necesitas aprender algo. Dios siempre tiene respuestas exactas, hermanas, para nuestras vidas. Hermanos, Dios es fiel y Él ha prometido escuchar nuestras oraciones y darnos respuesta. Dios es fiel para cumplir aquello que Él ha prometido. Entonces vean cómo Dios le dice a Jeremías, Jeremías, tú clama a mí y entonces yo te responderé. Te voy a enseñar
lo que tú no conoces, Jeremías. Y Jeremías está en una situación complicada, porque está preso, está ahí atrapado en el patio de la cárcel. Entonces, que esto sea un recordatorio, queridas hermanas, para que ustedes en este año, queridos hermanos, tengan bien seguro que Dios nos va a dar respuesta a nuestras oraciones. Si ustedes están en constante comunión de la búsqueda del Señor, de su rostro, de su presencia, si están orando, queridos hermanos, y hay peticiones, hay alguna necesidad, ustedes llévenlas a los pies del Señor y Dios se encargará de satisfacer esas necesidades, de resolver o de obrar, de meter su mano poderosa en la situación. Dios nos invita a que clamemos a Él y Él nos va a responder mostrándonos cosas que son grandes, cosas que aún no vemos o conocemos. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? ¿Todo bien, hermanos? Sí, Raf. Amén, gloria a Dios. Bien, y veamos una siguiente seguridad, una tercera seguridad de los hijos de Dios, la guía del Espíritu. Entre las muchísimas cosas que la Biblia nos dice acerca del Espíritu Santo, queridas hermanas, tenemos esta que es muy valiosa, queridas hermanas. De parte de Dios podemos estar seguros que si nosotros venimos a Él para pedir dirección, para pedir sabiduría, para pedir su guía, Él lo hará. Como dice aquí el proverbio, dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Sí? Entonces, este proverbio, hermanos, es una joya como toda la palabra de Dios, pero es importante, como dice aquí, que confiemos en el Señor. La palabra de Dios nos dice, confía tú en el Señor y no en tu inteligencia. Esta es versión NBI. La Reina Valera dice, no en tu propia prudencia. Entonces, hermanos, no nos fiemos de nuestra experiencia, no nos fiemos de lo que sabemos, no nos fiemos de nuestros recursos, no nos fiemos de nuestros contactos, no nos fiemos de ninguna otra cosa que no sea del Señor. No es poner tu seguridad en nada de ti. Es poner tu seguridad, es poner tu confianza, es poner tus manos es más bien poner tu vida en las manos de Dios. Si nosotros le confiamos a Él las cosas que nosotros nos preocupan, las cosas que nos interesan, esas decisiones que hay que tomar, queridas hermanas y hermanos, Dios nos va a guiar. El versículo 6 de este proverbio dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, Él te va a despejar el camino, ¿sí? Él te lo va a poner fácil porque cuando tú vienes a Dios y buscas la guía, Dios te da una guía. Aquí la cosa es tomar la guía, ¿no? Porque podemos venir al Señor y ser un poco rebeldes, ¿no? Y aunque Dios te está dando una guía clara y la tienes confirmada en la palabra y la tienes confirmada en tu corazón y siempre Dios te pone lo mismo en oración y tú no quieres tomar esa guía, bueno, también ya es otra cosa. Pero de parte de Dios, Él nos garantiza darnos esta guía, queridos hermanos. Entonces, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces, queridos hermanos, en este año, hermanos, 2024, día a día, ustedes y su servidor nos encontraremos frente a tomas de decisiones. Podrás decidir cosas, hermano, tal vez con tu propia inteligencia, pero Dios siempre tiene un mejor plan. Entonces, es mejor, queridos hermanos, que nosotros llevemos las cosas a Dios y Él nos dé su guía.
Y esta es la seguridad, hermanos. Dios nos va a dar un buen camino si nosotros le damos a Él la ocasión de guiarnos. Si nosotros le decimos, Señor, sé tú el que ponga en mi vida la dirección correcta, sé tú el que ponga un sentir que te glorifique a ti en esta situación que a mí me importa. Sé tú, Señor, el que ponga todas las cosas y que me dé sabiduría para tomar estas decisiones. Hermanos, es importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos confiar en lo que Dios nos lleva a hacer, porque el camino que Él nos lleva, el camino que Él nos da, el camino que Él provee, y aún el camino que no hay, pero que Él provee delante de nosotros, hermanos, ese es el mejor plan. Entonces podemos estar seguros, hermanos, de que si Dios guía, las cosas van a ir bien, ¿sí? El mundo puede decir mil cosas, y el estándar del mundo es algo totalmente contrario a lo que Dios nos da en su palabra. Pero si Dios guía, hermanos, para los hijos de Dios, entonces las cosas van a ir bien, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente seguridad, hermanos, y esta es el perdón de pecados, el perdón de pecados. El apóstol Juan escribió esto en su primera carta, queridos hermanos, dice Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, este es tan solo también uno de los versículos donde se muestra la misericordia y el perdón de Dios. Como el profeta Isaías también dice que si venimos al Señor, nos ponemos a cuentas con Él. Si nuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos, ¿no? Como la nieve, ¿no? También la palabra, el mismo apóstol Juan, ¿no? Diciendo, bueno, si caemos en el error, si hemos pecado, hermanos, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Hermanos, el tema es que si nosotros en este año caemos, caemos en el error, que es pecado, porque el pecado es la falla, el error, el no darle al blanco, no acertar en la voluntad de Dios. Si nosotros caemos en el error, hermano, tenemos abogado. Hermana, usted puede venir y postrados, hermanos, reconociendo nuestro error, pidamos perdón a Dios. Él es fiel, Él es justo, Él nos va a limpiar, Él nos va a perdonar. El tema, hermanos, es que nosotros, como hijos de Dios, muchas veces cuando soltamos la palabra, somos engañados por Satanás. Y entonces cuando viene el error, después tú ya no pides perdón a Dios porque crees que no te puede perdonar. Y ese es el engaño de Satanás para separarte. Es el engaño de Satanás para distraerte. Es el engaño de Satanás para que tú no vengas a Dios y pidas perdón por ese error. Hay que hacer una distinción, hermanos. La palabra nos dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, si nosotros somos personas que andan practicando pecado, si tú tienes ahí un pecado el cual practicas, o sea, no es que caigas en él por error, no es que simplemente flaqueaste y caíste, no, sino que es algo que tú practicas, entonces, hermano, tú estás en una vida de pecado. Y tú necesitas entonces creer en el Señor, en creer en su palabra, y Dios te hará nacer de nuevo. Pero no eres una persona que está siendo guiada por el Señor. Entonces, aquellos que son guiados y llegan a cometer un error, pueden venir al Señor y son librados del pecado. Pero aquellos que viven en una vida de pecado porque están practicando y practican porque se deleitan en él, necesitan primero que Dios obre en ellos, que Dios los regenere, porque están muertos espiritualmente. Necesitan nacer de nuevo. ¿Sí? Hay una distinción clara, hermanas, hermanos, en la Biblia. Pero la seguridad de los hijos de Dios es que si nosotros llegamos a fallar delante de nuestro Señor, podemos venir a Él, confesar nuestro pecado, en su fidelidad, en su justicia, Él nos librará, nos limpiará, queridos hermanos. Bien, por último, tenemos esta seguridad.
La victoria ante la prueba. Hermanos, el 2024, como cualquier año de nuestras vidas, estará llena de pruebas, estará llena de tentaciones, estará llena de situaciones complicadas, hermanos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Nos ha dado una salida, hermanos. Dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, ¿sí? Pero Dios es fiel. O sea, aquí podemos nosotros descansar porque Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Cuál es la seguridad, queridos hermanos? Que nosotros veamos la fidelidad de Dios, que nosotros en medio de la situación veamos que Dios en su fidelidad no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y en esa prueba, en esa tentación, Él nos va a dar la salida. Entonces nosotros tenemos que tomar la salida para resistir esa prueba. Esa es la seguridad de los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y tampoco puede ser tentado. ¿Cómo viene la tentación? ¿Cómo opera la tentación? La tentación viene porque el ser humano es tentado de su propia concupiscencia, dice la palabra. Y la concupiscencia genera el pecado y el pecado trae a la muerte, ¿sí? O sea, la concupiscencia es como la abuelita de la muerte. La concupiscencia son aquellos deseos en lo más profundo del ser humano que están en desorden, que están enemistados con Dios. Son esos deseos perversos, hermanos, porque el hombre tiene una naturaleza de fallo, de pecado. Entonces, cuando el ser humano es tentado ahí, en eso que está en lo profundo de su ser, que son esos deseos carnales, lo que te va a llevar, si tú sigues esa concupiscencia, es a que peques. Entonces, cuando tú pecas y te deleitas en eso, pues va a venir muerte sobre ti. En cambio, hermanos, Dios en su fidelidad, cuando tú seas tentado en eso que te mueve en tu interior, Dios te va a dar una salida. Tú como hijo de Dios, porque esta es una seguridad para los hijos de Dios, como hijo de Dios, tomas la salida que Dios te da y resistes a eso que se está moviendo en tu corazón, en tu mente. Y entonces puedas llevar todo eso cautivo a los pies del Señor. Puedas resistir. La palabra nos dice que también cuando eh, nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros, ¿sí? También la palabra dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros, hermanos, somos guardados por Dios y el maligno no nos toca. O sea, verdaderamente Dios ha sido fiel para cuidar a sus hijos. En medio de la prueba, queridas hermanas, queridos hermanos, Dios nos va a dar la salida. El tema es tomar la salida, ¿sí? No dejarnos vencer por eso que se está moviendo dentro de nosotros. Porque Jesús mismo dijo, o sea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que está dentro de él, lo que está dentro de él. Entonces, hermanas, hermanos, la seguridad que tenemos de parte de Dios es que Él nos va a dar una salida. Tomemos la salida y vamos a resistir. Entonces, en este año que comienza, queridas hermanos, hermanas, hermanos, podamos tener estas seguridades. Bien seguros, hermanos, de que si Cristo está en nuestro corazón, si hemos creído que Jesús es el Cristo, hermanos, tenemos la vida eterna. Ese es el testimonio dado por Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Respuesta a la oración. Todo lo que pidamos al Señor en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, hermanos, lo tenemos hecho. La guía del Espíritu, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él y no en lo que nosotros podamos hacer, hermanos, Dios nos llevará por buen camino. El perdón de pecados, si nosotros venimos a Él
confesando nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la victoria ante la prueba. Dios nos va a dar una salida en medio de la tentación. Si tomamos la salida, vamos a resistir. Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Bien, queridas hermanas, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar la exposición de la palabra. Bien. Y bueno, quisiera escuchar si alguien tiene fórum de las seguridades que tenemos como hijos de Dios. Los escucho, queridos hermanos, queridas hermanas. Bendiciones.